Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Ya creo que dijo todo lo que, lo que iba a decir, así que me ahorraste un gran paso. Yo voy pasando mucho más a la acción y tratando de empezar este ida y vuelta, que va a ser más que nada aprender de lo que ustedes vienen haciendo, de lo que hicieron, de los errores que también fueron cometiendo. Y bueno, creo que esta iniciativa al principio cuando lo charlamos con Vicky era tratar de traer algo que creo que a la mayoría de los jóvenes nos pasa de, che, ¿cómo arranco? ¿Por dónde voy? Me equivoco y aprendo, pero ¿dónde lo hago? ¿Con quién se formaron? También las exigencias que a uno les tira por ser segunda generación de familias que vienen ya laburando y vos decís, che, meterse, arrojarse, y bueno, y después levantar la mochila y decir, voy para acá. Creo que va a ser un lindo e interesante. Vamos a arrancar con Vicky, una gran amiga, actualmente apreciada, joven, así que para que darles un poco más de contexto, Vicky es una joven profesional que hace tiempo que viene siendo productora en la localidad de Santiago y que asumió una responsabilidad muy grande de acompañar y meterse en la empresa familiar. Y un poco para ir tirándote esta preguntita inicial, Sí. hablando de la confianza y hablando de cómo fuiste cada vez metiéndote más, ¿cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Cómo fuiste adoptando y teniendo más herramientas? ¿Y qué espacios o qué cosas te permitieron también fortalecerte vos como profesional y como persona? Bien. Bueno, yo estudié Administración Agropecuaria en UADE y luego hice un posgrado en agronegocios. En UADE me recibí en 2016 y ahí fue que arranqué la Administración Agropecuaria, la administración de la empresa agropecuaria de mi familia, que estamos en Bandera, en Santiago del Estero. Hace 30 años que somos productores ahí. Mi papá fue por su primer trabajo y bueno, nos quedamos allá. Y bueno, después en 2018 hice el posgrado y luego me inscribí como productora para ir conociendo lo que era el proceso productivo desde adentro, saber lo que significaba que estaba haciendo mi papá en persona. Y bueno, en el 2022 mi papá tuvo un infarto, salió, gracias a Dios, pero tuvo que relegar un poco más su tarea o estar más acompañado. Y ahí es cuando me involucro más activamente y comienzo a viajar mucho más a Bandera, a estar a campo. Y bueno, no fue fácil, sinceramente, pero sí fue muy enriquecedor todo este proceso. Un dato es que yo soy hija única, entonces es algo que no se le podía delegar a nadie. Hay opción. Exacto. Y bueno, desde chica sabía que yo me iba a tener que hacer cargo en algún momento de esto. Y es el por qué yo elegí Administración Agropecuaria, por si no me daba para producir, al menos poder hacer un contrato de alquiler y poder seguir teniendo el campo. Y bueno, también el hecho de haber estudiado esto de Administración Agropecuaria me daba los conocimientos básicos como para poder hablar eficazmente con un ingeniero que si fuera agrónomo y me pudiera asesorar para tomar buenas decisiones. Y bueno, un poco eso. También tengo una parte que me gustó mucho lo gremial siempre, la política en sí. En un momento había estudiado ciencias políticas y me di cuenta que por el tema del conflicto del campo yo quería cambiar esa realidad de la 125 y me di cuenta que por ese lado no iba a ser, que tenía que ir más por la parte gremial y ahí fue que también entré al Ateneo de la Sociedad Rural a involucrarme más activo y acercándome a otros actores del sector y ahí fue que formé mi primera red de contactos. Y te consulto, ya
continuando un poquitito con eso, ¿cómo fue esa importancia de comenzar a trabajar en red, bueno, también a dar los primeros pasos en esto que uno empieza a conocer el medio y que te das cuenta que el medio es chico, que nos conocemos todos, pero que hay que arrancar por algún lado? Y bueno, ¿cómo fue esos inicios al principio? Muy cierto. Bueno, el trabajar con el otro, ¿no? Me dio una gran enseñanza que es aprender a manejar el tiempo del otro, que no es fácil, sus tiempos, festejar los logros en conjunto, colectivos, y algo que nunca asumimos, pero es que los desaciertos también es parte del proceso y es inevitable, siempre van a suceder. Esa fue una gran enseñanza también, para evitar un poco la frustración y demás. Y también, como decís, todos nos conocemos con todos, eso es cierto. A partir del Ateneo conocí a mis tutores, participé en un concurso de análisis de casos de posgrado, así, de agronegocios, y eso me llevó a poder conocer al director del posgrado y después realizarlo, y ahora, desde el 2020, soy tutora del trabajo final para que se puedan recibir del posgrado. Eso fue un gran voto de confianza que tuvo la UBA hacia mi parte, y también fue un gran apoyo en este momento en el que mi papá se infartó, porque el posgrado, estos casos de análisis se dan justo en diciembre, y mi papá se infartó el 7 de diciembre, y yo el 12 de diciembre estaba haciendo la tutoría y me la pasaba haciéndola en la guardia del hospital, y bueno, ellos me comprendieron y supieron la situación. También los chicos, ellos fueron muy buenos conmigo, y fue un gran acompañamiento que tuve en un momento fuerte. Qué importancia esto del apoyo y del formar comunidades y también amistades dentro de los lugares donde uno participa. Quisiera ir continuando con toda esta seguidilla. Yo siempre trato de ir viendo también un poco la historia, esto, los comienzos. Marcela, bueno, vos sos una profesional que arrancó también con esos desafíos de poder incorporarse a una segunda generación que ya venía plasmando algo y que había que seguir potenciándolo. ¿Cómo fueron esos primeros desafíos y también cómo fue tu integración dentro de todo lo que ya estaba armado? Porque me imagino que cuando vos arrancás y ya tenés todo armado, es complicado a veces encontrar ese lugar y poder poner tu impronta, poner tus ganas y también poner toda la capacidad que seguramente tenés y vas a seguir aportando. Bueno, fue larga la pregunta, te voy a ir. Fue larguísima y mil disculpas. Ya no me acuerdo ni cómo arrancaste, No, pero nada, no. A ver, cuando arranca mi papá, fue hace 51 años, arranca con un torno en un garage, el gran emprendedor fue él. Él le decía a mi abuelo que no iba a ir a trabajar al campo con él, familia de productores, y que no iba a ir a trabajar al campo con él, que iba a traer una fábrica. Y mi abuelo le decía que deje de decir pavadas y que se ponga a trabajar en el campo con él. A todo esto mi abuelo no le presta la plata para su primer torno, y entonces mi papá consigue la garantía de los amigos de mi abuelo para con el banco y se compra ese primer torno. En eso me asemejo mucho a mi papá porque era muy porfiado, diría mi abuelo. Y pone ese primer torno en la casa de su abuela. Los papás vivían en el campo, entonces él pone ese primer torno en la casa de su abuela. Empieza a hacer piezas torneadas para otras fábricas y después ya arranca con un socio a hacer un primer implemento que fueron cinceles, bueno, que todavía debe andar alguno dando vuelta. Hacían unos tanquecitos, bueno, las estructuras para unos tanques y después, bueno, hacen la primer sembradora. Eran dos socios que antes me preguntaban qué significaba ERCA. De Ernesto, que fue uno de los socios fundadores, junto con mi papá, que mi papá se llama Juan Carlos y era la K de Carlos.
No sé cómo surgió eso, pero ellos tampoco se acuerdan, porque uno les pregunta y dice, qué sé yo, de Ernesto, acá de Carlos, me dice mi papá. Es como que no sé, no se acuerda ni cuándo fue. Pero lo bueno de todo esto es que como legado o como desafío, siempre cuento que ellos arrancaron poniendo la vara muy alta con respecto a la calidad del producto. Siempre fue ley no resignar nada que tenga que ver con la calidad del producto. Entonces digo, ese legado es el que yo heredo como el más fuerte. Y es un gran desafío en el momento donde yo empecé a ir a la fábrica cuando tenía 15 años, porque yo quería tener mi plata, ¿viste? Cuando vos decís, yo me quiero comprar la ropa para el fin de semana para salir con mis amigas, yo quiero tener mi plata. No querés depender de nadie. Eso, sí, pero se se olvidaban de pagarme. Te cuento. Sí, Entonces sí, mi papá me daba plata para comprarme la ropa que yo necesitaba y pero después trabajando. yo le decía, bueno, pero no se olviden que me tienen que pagar. Y después yo ahorraba con esa plata. Pero bueno, no se olvidaban de pagarme. Y en ese momento, si supiera la FIP, ya prescribió, pero... No, obviamente, pero yo seguramente estaba negro floja, ahí. estaba floja de papel. Iba a la mañana a la escuela y a la tarde iba y pasaba, me acuerdo, la codificación de los planos, que estábamos tomando toda la codificación de todo lo que es la estructura hoy, pasándola a la computadora, porque la computadora era como algo nuevo en la oficina técnica en ese momento. Bueno, ahí tenía 15 años y después, bueno, ya a los 16, 17 me empecé a involucrar mucho más en la parte de administración y bueno, también me interesaba saber todo lo que tenía que ver con la sembradora, iba al taller, bueno. A todo esto yo ya tenía pensado estudiar bioquímica en quinto año. Digo, ¿qué voy a estudiar bioquímica si me Nada que encanta ver esto? a lo que estás haciendo hoy. Bueno, no tenía muchas ganas de irme a vivir a Rosario, esa es la realidad. Yo era muy de mamá y papá y tomé la peor decisión que podía tomar en mi vida. Más tenía novio, entonces tomé la peor decisión que podía tomar en mi vida, que es quedarme trabajando. Después la vida te da revancha y hubo tiempo para todo, hubo tiempo para prepararme. De hecho, hice todos los programas de Dirección General del Presa, de alta dirección. Hice uno en Japón, uno en Barcelona, en el IAIS un montón también, en la Universidad de Buenos Aires, de Y te Córdoba. consulto, Marce, porque vos sabés que esa famosa, Esa data es famosa importante. decisión que a los 17 te dicen, sí. che, ¿dónde querés estudiar o qué querés hacer? Sí. ¿Vos sentiste que ese espacio que vos te diste para seguir laborando, aunque haya sido un error capaz, te sirvió para darte cuenta que No, me sirvió la decisión, para hacer... o sea, la claridad era para allá y No, después de última vamos aprendiendo? Me sirvió para darme cuenta que mi hijo se tenía que ir a estudiar. Tenía que estudiar, se tenía que preparar y que después había tiempo para todo. Me sirvió para darme cuenta de eso. Yo cuando me doy cuenta, además cuando me doy cuenta qué era lo que hubiera estudiado o qué hubiera decidido estudiar, realmente a los 17 años yo no lo tenía claro. Es re difícil a los 17 años decidir... O sea, tiene mucha suerte el que decide estudiar algo y realmente después trabajando se da cuenta qué es lo que quería hacer. Somos muy chicos para esa decisión que es tan importante, porque estás decidiendo en qué prepararte para después poder desarrollarte en un ámbito laboral. A todo esto, como te digo, después me hice un millón de cosas porque además soy una apasionada de lo que hago y sentía que siento hoy que todavía puedo seguir aprendiendo. De hecho, en la charla que tuvimos el otro día en el Zoom, te marcaba de que hoy siento que estoy aprendiendo mucho de chicos de esta generación entre los 22, 24, 25, 27, 28, ingenieros nuevos que entraron a la fábrica a revolucionar todo y a mostrarnos a toda otra generación lo importante que es que la organización sea horizontal, que esos mandos medios todos estén alineados y acompañándose y que nadie intente en ese equipo de trabajo ser mejor, destacarse, ser único, porque cada uno tiene su particularidad y su parte tan positiva y su impronta, pero lo bueno es el trabajo en equipo y entender que está buenísimo reconocer cuando uno del equipo logró algún objetivo o hizo algo muy bien, entonces ni siquiera lo dice el que lo hizo, lo dice el compañero. O sea, y esa parte del ego
que muchas veces existía en las organizaciones, que yo, imagínate que conviví con las dos generaciones. La mía del medio como que es la menos. La piramidal y después la horizontal. Conviví mucho con la generación de los capataces de un taller que si venía un ingeniero era como que trataban de hacer que el ingeniero no funcione porque si no le quitaba el lugar. Pasaban esas cosas y la verdad que era hoy lo veo de una manera, digamos, tremenda, pero en ese momento yo no sé si me daba cuenta que estaba tan mal lo que hacían. Porque estaba inmersa en todo ese mundo y era lo que conocía, pero culturalmente hoy cambió todo. Hoy me encanta que haya un buen clima de trabajo, no acepto de ninguna manera que nadie le falte el respeto a nadie porque yo no lo hago y no lo acepto de ninguna manera y me encanta que todos trabajen cómodos, que trabajen por objetivos, que sean todos compañeros, que como te digo, que la organización sea horizontal. Yo no tengo gerentes. Son responsables. Eso es un poco también lo que fomentamos en Apreci Joven y de poder que cada uno, o sea, dentro de su rol y su compromiso, pero que todos estamos a la par. O sea, acá nadie es más que nadie, acá las decisiones se toman en conjunto y que la idea que acá después que cada uno pueda liderar su proyecto y pueda hacer en su zona de excelencia lo que es bueno y fomentar y complementar al resto. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho acompañar a todos los equipos y me hago el tiempo para sentarme con todos los equipos y estar al tanto de todo. Y la pregunta mía siempre hacia ellos es en qué los puedo ayudar, qué necesitan, cómo puedo hacer para que las cosas sucedan de una manera más rápida, para qué me necesitan. Pero te digo que a veces escucho gente que se queja de estas generaciones nuevas y nos enseñan un montón. Yo viajo a veces con otro de los chicos y lo hago a propósito. A veces me llevo a 2 ingenieros, a veces me llevo a 3, a veces me llevo a otro grupito de chicos, a veces me llevo a uno solo porque sé que voy a tener una charla incómoda y está buenísimo. Hoy me animo a esas charlas incómodas. ¿Por qué incómodas? Porque te pregunto, ¿vos dónde te ves dentro de 2 años en la empresa? Primero, ¿te ves en la empresa dentro de 2 años? ¿Y en qué situación te ves? ¿En dónde te gustaría estar? Esa pregunta es tremenda porque la respuesta puede ser muy incómoda, pero me encanta hacerla y lo hago en algún momento donde siento que es el momento. Hay confianza y que se puede ir. Y cuando se da esa charla es donde vos empezás a proyectar a esa persona tan valiosa dentro de tu empresa y decís, bueno, a ver, cuando vos puedas hacer que alguien en lo que vos haces hoy, que lo haces muy bien, y que yo la verdad no te reemplazaría, pero que alguien lo haga igual o mejor que vos, eso lo vas a tener que lograr vos para después estar acá donde vos querés estar. ¿Por qué? Porque esto seguro lo va a lograr porque quiere esto, pero después esto seguro que lo va a hacer mucho mejor que a esto, porque le va a poner las ganas que tienen que ver con hacer lo que a uno le gusta, que es tan importante como eso. Y es un privilegio también poder hacer lo que a uno le gusta. Y tengo ahí una consulta que te voy a conectar, Federico, Federico Norheimer. Disculpame si lo dije mal, perfecto. Corregímelo. No, perfecto. Que esto estuvimos charlando y bueno, me comentaba Josefina cuando estábamos armando la charla que vos te fuiste a estudiar afuera, que quisiste hacer tu carrera, que empezaste a formarte y que había un legado familiar en el cual te empezaste a meter y también empezaste a armar tu propio, vamos a decir, tu propio camino de liderazgo dentro de la empresa. ¿Cómo fue, ya enganchándolo con lo que dijo Marcela, que la verdad que coincido mucho, cómo fueron esos desafíos también? Porque es un desafío de la familia. Fue una decisión, fue en el 2004, yo laburaba en Fox Sports, marketing y deporte, me apasionaba. Iba a la Copa Libertadores, lanzamiento de la Copa Sudamericana, eventos, iba a los estudios de televisión. La verdad que con 24 años estaba feliz, pero había algo que no me cerraba, ¿no? de la vida corporativa. Y me acuerdo que en el 2002, 2003 empecé a acompañar a mi papá a recorrer campo los fines de semana. Iba al interior y salíamos los sábados por ahí a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, porque teníamos que ir por ahí a Bandera, ir y volver en el fin de semana. Y me gustaba, la verdad que me gustaba salir a la ruta, me gustaba la gente de campo, la notaba mucho más simple, más sincera. Me encanta viajar y la realidad que me vi ahí, me vi recorriendo el país, me vi
con la naturaleza, mucho más que en una vida corporativa, más allá de que estaba buenísimo lo que estaba haciendo. Y bueno, fue así que papá nunca nos dijo de venir a laburar con él, somos 3 hermanos, y por ahí nos decía, vénganse, pero nunca nos dejaba el mandato. Y bueno, un día le dije que estaba para sumarme, fue en el 2004, me acuerdo cuando me fui de Fox, le digo, bueno, voy a trabajar con la empresa familiar, voy a tener más mi tiempo, voy a poder hacer deporte, ver amigos. Nada. Qué iluso ahí. Laburaba como un mono, iba todo el día en la ruta para acá, para allá, pero manejaba mis tiempos. Y yo manejaba cuándo y qué hacer, que para mí eso la libertad es fundamental. Y parte de la esencia de nuestra empresa es no hay horarios. No hay horarios, es responsabilidad. No sabemos cuándo se toman vacaciones, no hay regla de cuándo venía la empresa. Cada uno va tomando su propia Siempre responsabilidad. decimos, tratamos de buscar, lo primero que buscamos es ser responsable y que se puede y que viva en la empresa. Entonces con eso vos podés hacer lo que quieras, sos libre. Porque no iba a ser en la empresa bajar en línea lo que a mí no me gustaba. Yo lo que no me gustaba de mi empresa anterior tenía que ir a las 9, terminar a las 5, 15 de vacaciones, todo muy estructurado, si hacía algo bien, no se premiaba. ¿Viste? Digo, bueno, me gustó eso de la empresa familiar. Y otra cosa que destaco siempre es, como mi papá no me pidió ir a laburar con él, yo lo tomé como un jefe. Entonces, porque muchas veces tenía charlas con padres, hijos, ¿y cómo haces para laburar con tu viejo? Que esto, que el otro. Digo, yo lo tomo como un jefe, lo tengo que convencer de algo, no porque sea el hijo, vamos a tener que hacer esto. Y para peor, con mi viejo éramos muy distintos. Él tiene una personalidad totalmente opuesta a la mía. Entonces, imagínate para convencerlo las habilidades que tuve que desarrollar para ir llevándolo. Presentar las ideas de que te las avalen Y ahí. lo tenía que convencer, Sí. ¿viste? Entonces yo lo tomaba como un jefe. Y bueno, eso fue un poco la experiencia. Y a lo largo del tiempo fui haciendo las cosas, metiéndole, divirtiéndome. Siempre digo, si no me divierto, no lo hago. Entonces nada, me gustaba y lo fuimos desarrollando. No solo en la inmobiliaria, sino también en el campo. Nosotros somos productores agropecuarios. Estamos en un grupo CREA, que también nos ayudó mucho, hablabas de la mentoría, los cosas. El grupo nos ayudó un montón. Y también, para decir, no tenía ni idea de campo yo cuando empecé. O sea, valorás mucho esto de la comunidad y que el compartir, porque Y- vos decís, arrancaste de marketing, de Sí, Fox 4. no sabés lo que y era te la soja metiste del maíz, ni la preñé, ni esto, ni otro. Y te metiste en un mundo nada que ver, sector un mundo distinto, nada que bueno, la ver. gente también distinta, Bueno, eso es Yo algo lo que más creo que caracteriza. disfruto, sí, lo que más disfruto en mi trabajo es mostrar campo con gente, porque la realidad, en general, el que va a comprar un campo, la gran mayoría son gente que algo hizo. Y siendo curioso yo y preguntándole, y además siempre digo, estás recorriendo un campo con un tipo que creó algo, que hizo una empresa, que es un fenómeno, estás 2, 3 horas recorriendo un campo en un ambiente tranquilo, ¿viste? Lejos de su hábitat, de tener que estar negociando, peleándose. Si sabes preguntarle, si sabes llevarlo, aprendes un montón. Y yo aprendí un montón de organización de empresa, de ideas, de coraje, de cosas de la gente con la que recorría un campo. Y eso lo disfruté y así fuimos armando todo. Y te decía, en parte del grupo CREA, me acuerdo que una vez, en una época de crisis, no sé qué, un tipo decía, en época de crisis lo mejor es estar acompañados, ¿viste? Compartir las experiencias, compartir eso. Entonces digo, bueno, esto de estar con gente, con grupos y todo eso, ayuda un montón. Es algo que creo que es fundamental, más que nada como estamos en una sociedad y hoy en día participamos en cada uno de los espacios en los cuales ustedes en su rol como líderes dentro de su empresa, nosotros como líderes dentro de nuestra comunidad y también en nuestros laburos y en nuestras profesiones. Creo que muchas cosas de las que fuiste diciendo vos, Marcela, de esto de, bueno, la escucha obviamente importante porque acá nos manejamos con personas y somos cada uno distintos. El tema de la proactividad, el rol de liderazgo que creo que vos también los tenés que ejercer puntualmente en cada uno de tus colaboradores, porque creo que algo que fui aprendiendo de ustedes en esto que vamos charlando es tener algo bien claro adelante y poder también integrar a esa gente que quiera seguir ese camino. ¿Cómo ven ese desafío hoy en día en cada uno de sus puntos? Porque vos, Vicky, también estás hoy en día en esos primeros inicios y que
tenés que ir formando tu equipo también, que tenés que ir aprendiendo a laburar con otras personas, que tenés que ir aprendiendo a venderle a tu papá las ideas que vos querés hacer. ¿Cómo piensan que hay que ir haciendo? ¿Qué aprendizaje fueron haciendo y cómo creen ustedes que hay que formar esos equipos que ustedes piensan que va a ir para adelante en los proyectos que hagan? Se me fue la pregunta, ustedes readáptenla y les voy dando el micrófono, así pueden ir charlando mientras tanto. Bueno, en mi caso es una experiencia nueva. Yo no me imaginaba estar en pleno Santiago del Estero sin señal, buscando un camión porque se perdió, estar subida en la camioneta con el teléfono así, buscando señal, hablando con el del acopio, que si ya salió, y hace media hora salió de Bandera, que hace 2 horas salió de Ceres, y así, y estar estimando, y mirar a través de la cortina y ver un poquito de tierra y decir, ahí viene, y no, era un gringo que venía al mango por la calle, por la ruta, y así. Esa vida no me la imaginé nunca, y hoy la disfruto un montón. El contacto con eso, el estar con los chicos en la casilla, ese contacto lo disfruto mucho con mis empleados, para que me ayuden a bajar los bidones de agroquímicos o las bolsas. Es toda una nueva experiencia y es aprender luego a liderar, a manejarlos y a tener confianza en ellos. Y bueno, es un aprendizaje constante. Y mientras escuchaba y leía Código Abierto, a Presid, pensé que a Presid a mí me cambió la siembra directa a mí me cambió la vida. Mi zona no era agrícola y gracias a la siembra directa fue mejorando los suelos y me permitió producir y tener buenos rindes y demás. Y cada vez mi zona va creciendo. En el Zoom que tuvimos cuando estábamos organizando la charla, cuando le comenté a Fede que estaba en Bandera, lo que me dijo era, ¿y cómo está? Yo una vez fui y era una ruta con una estación de servicio y es así. Lo que ha crecido el pueblo gracias a la mejora de los suelos y la productividad es enorme y son cosas indirectas y es el código abierto, el ir modificando pequeñas cosas y agregando y sabiendo, pueden transformar vidas también. Y que no esperen nada, que vayan probando, que la vida los va a ir llevando y van a ir consiguiendo lo que piensan y deseen. No, pues ya tenías el micrófono. No, con respecto, no sé si querés hacer otra pregunta o... Sí. Esto, como habíamos charlado a puertas adentro, la idea también es ir pudiendo aprender de ustedes, porque esto, más que una charla, también es un aprendizaje de parte mía y creo que de parte de acá de la sala. Sí, está claro que nos invitaron, a ella no, pero que está claro que nos invitaron porque ya no somos tan jóvenes. No, para nada. Pero bueno. Pero sí, algo que me gustaría saber, y esto sí va para los dos, es... Yo soy fiel creyente de que uno siempre aspira a algo, empieza a ver a gente que esté en ese lugar y que hasta que uno aprende de esa manera se va equivocando mucho. Y que creo que también el hacer retrospectiva te va ayudando. Pregunta puntual, así no me voy tan largo. ¿Qué cositas hoy les hubiera gustado que le hayan dicho de jóvenes, hoy las personas que son ustedes, hace un tiempo atrás? Que nos hubieran avisado. Bien. A ver, mira, cuando yo tomo que me dicen si quería, en realidad no me dicen si quería, fue así como diciendo, bueno, arrancá, ¿te sentís preparada? Yo tenía 28 años. No, al 100 no, obvio, porque hay un montón de cosas que vos sentís que todavía tenés que aprender. De hecho, hoy tengo 46 años y siento que también tengo un montón de cosas por aprender y aprendo todos los días y aprendo mucho de los clientes, de las charlas con los clientes. El productor y el contratista en nuestro país y a veces el mix entre productor y contratista, porque son figuras que nosotros tenemos el lujo de tener en nuestro país,
y en el resto de los países no existen, nos ponen la vara, como nosotros como fabricantes, nos ponen la vara muy alta, porque están muy preparados, saben qué quieren, lo que se viene en tecnología, para qué lo quieren, tienen hecha, el que subestima a un gringo dirían más la gente de la ciudad, el que subestima a un gringo o a un contratista o a un productor agropecuario está muy equivocado. Está muy equivocado. Yo escuchaba el otro día un flaco que no quise ni saber quién era, que tiró un reel que empezó a decir que la gente de campo trabaja 2 días por año, unas cosas horribles. Nunca contesto esas cosas, pero digo, no sabés lo que se pierde por no conocer a la gente de campo, lo que se pierde, porque la verdad que yo voy hasta las puestas en marcha, voy a la casa de los clientes. Estuve en la casa ahí de Alfredo, voy a la casa de los clientes. Uno se da o no se da el negocio, lo importante, chicos, siempre son los vínculos. Los vínculos trascienden en el tiempo, eso es lo que se va a llevar. Y el negocio siempre es una cuestión de que los dos ganen. Entonces, si no se da, no se da. Pero algo que me hubieran avisado como para volver, porque no me quiero ir por las ramas, creo que cuando yo tomo la gerencia, me pasa que no solo que no sentía que estaba preparada al 100, sino que en ese momento, al año, se da que logramos con mi papá tirarle una propuesta a uno de los socios, éramos 3 socios, y le tiramos una propuesta y compramos una parte más de la fábrica. Mi papá me decía, para mí ya estoy, porque yo ya soy parte de esto, de la sociedad, pero yo te veo con tantas ganas que te quiero dar pelota en esto de decir vamos a comprarle a este socio que quiere vender. Así que en ese momento decidimos, había tomado muchas decisiones en ese momento porque había decidido separarme de mi primer matrimonio, tenía los chicos chiquitos, en diciembre compramos la parte de la fábrica, cerramos el acuerdo y después me pasa algo que nunca está como una opción de que te pase, que fallece uno de mis hijos con 4 años y yo venía demostrando. Y entonces llegó un momento donde pasa una cosa, también un sector bastante masculino, y entonces yo sentía que todos iban a estar esperando a ver cómo salía yo de esa situación, porque ya no tenía que ver con que te haya ido mal o bien en un trabajo o en alguna decisión. Tenía que ver con algo que yo no sabía qué iba a pasar el día después. Entonces era volver a levantarme, demostrar que iba a poder y que iba a poder con todo y que iba a poder así rota como estaba. Entonces ese desafío creo que fue el más grande que tuve y que me hubiera gustado que me avisen o que la vida me enseñe antes, y no de una manera tan cruel obviamente, pero que me enseñe antes lo importante que es ponerse en el lugar del otro. Porque en ese momento yo necesité que todo el mundo se ponga en mi lugar 1 minuto. Entonces digo, qué importante. Entonces creo que desde ese momento yo aprendí mucho a ponerme en el lugar del otro, a entender que no hay que tomarse como consejo, chicos, no se tomen nada personal, porque se vive mucho mejor. No se tomen nada personal, porque la gente, cada persona es un mundo. Y todos tenemos nuestras cosas y todos tenemos nuestros dolores. La vida es maravillosa, pero también a veces muy dura y cada uno tiene su dolor interno y creo que esto de vivir en un solo plano es la realidad. No se vive en 2 planos, el trabajo y la vida personal es un solo plano. Entonces digo, no tomarse nada personal, dejar de suponer y siempre darlo todo. Yo como consejo que les puedo dar es darlo todo. Uno cuando lo da todo después, o sea, si las cosas salen o no salen, uno se queda con esa paz y esa tranquilidad de que no se guardó nada. Entonces, como que me hubiera gustado que me avisen que era tan importante ponerse en el lugar del otro. Y yo de mi lado por ahí lo que más me hubiese gustado que me digan es por ahí no ser tan exigente al principio, ¿viste? Uno quiere que las cosas salgan ya, exigente y ansioso, ¿no? Se van dando. Y otra por ahí es charlar más las cosas, ¿no? Internas de uno. Por ahí uno se las guardaba y hasta familiarmente, ¿viste? Te las guardás y a la larga lo que te guardas adentro en un momento explota.
Entonces, por ahí eso, no esperar tanto tiempo para alargar las cosas que uno siga guardando y no tomarse las cosas muy personal. Pero no mucho más que eso. La verdad que esas dos cosas fue lo que me hubiese gustado que me hubiesen dicho hace tiempo. Sí, obvio. Acá, esto es un ámbito de enseñanza y aprendizaje, así que acá se aprenden de los errores y podemos ir también compartiendo. A mí lo que me hubiese gustado que me dijeran, o quizás yo haberlo interiorizado, es que, a veces hacerse escuchar no es quien habla más fuerte o quien se impone, es saber actuar con convicción, hablar siempre con la verdad y el actuar genuinamente haciendo lo que uno cree que es correcto. Yo siempre pensé que, es un poco personal, que yo no servía para estas cosas y el rodearme con gente que confiara en mí, mis redes y demás, y que me asignaran tareas, me hizo darme cuenta que sabía hacerme escuchar y que no necesitaba ser tan inteligente como yo creía o saber hablar perfecto y tener una oratoria increíble, sino el saber hacer y estar comprometida con lo que uno hace. Wow. La verdad que pone a flor de piel bastantes cosas que van diciendo y me va tocando con mi historia personal y creo que de acá también muchas cosas que voy sacando, puntitos en común, la empatía, la escucha que vos decías de cuando ibas a salir a campo y vos también con tus clientes, el poder también ir trabajando uno adentro, porque me imagino en sus casos cuando tenían que ir a plantear algo, a quienes tomaban las decisiones en su momento y empezar a también que los tomen en serio, fue un desafío y también empezar a creértela adentro, a ver, che, estoy a la altura, no, qué herramientas necesito. Y algo que creo que lo fueron comentando, pero me gustaría en lo posible que levanten la mano y lo vayan compartiendo. Creo que en nuestra vida siempre hay alguien que nos va marcando, puede ser en cada etapa y que dan esos cambios o personas o personas o situaciones, como comentabas, Marce. ¿Quién fue esa persona que los marcó, que vos decís, che, la verdad que doy gracias que se ha cruzado y me ha podido dar esto de acá y se me ha facilitado un montón de cosas? Creo que la vida viene de ahí, de juntarse con gente que ya caminó, ustedes caminan y también lo que decían, enseñar a los que vienen atrás. Y sí, mi viejo, a pesar de ser totalmente opuestos, sí nos bajó una cultura de determinación, ¿no? Nosotros, y ser buena gente. Creo que una cosa que más destaco es, somos tres, siempre digo, y en todos los ámbitos escuchás, me dicen, uy, qué buena gente tu hermano, qué buena gente tu hermano, qué buena gente tu viejo, qué buena gente. Y esa bajada de línea no es natural, no lo destacamos como algo que tenemos que hacer, sino nos sale natural. Pero y otra cosa que destaco es el optimismo. Yo siempre digo que mi viejo dijo, esa pared la atravieso y la atraviesa, ¿viste? Tiene un empuje y un optimismo. A veces puede ser contraproducente el optimismo porque en épocas malas aceleraba a fondo y nos llevaba puesto, pero ese optimismo y determinación lo marcó. Siempre digo que papá es abogado, era abogado, falleció, pero digo, y en sus recreos veía revistas de toros, o sea, tenía una pasión por el campo, tuvo que ser abogado por mandato familiar, pero le gustaba el campo y esa determinación y ese empuje lo llevaba a decir, bueno, creó una inmobiliaria que fue reconocida en un ambiente difícil de meterse, como es el inmobiliario, conseguir campos, todo eso, con un empuje, una determinación y una genialidad admirable. Entonces, la verdad nos abrió las puertas, nosotros tenemos que seguir algo. Empezar de cero para mí es mucho más difícil que continuar algo que está armado. Así que claramente él determinó mucho lo que hacemos. Uy. Bueno, similar a Fede,
mi gran mentora es mi mamá, sin duda. Siempre digo que si perdiera la memoria, a la persona que elijo para que me cuente quién soy es mi mamá. Ella ve cosas en mí que yo no. Y aprendo constantemente de ella. Es una persona súper resiliente, súper capaz, siempre va para adelante y todo lo que hago siempre pienso en que esté orgullosa de mí, espero que lo esté. Pero también tuve otros mentores, quienes me fortalecieron muchísimo, es la red de mujeres rurales. Ellas me confiaron también mucho en mí, me dieron una gran responsabilidad. Y también Apresit Joven fue un gran espacio de aprendizaje. Ustedes confiaron desde el primer momento en mis capacidades y son una hermosa comunidad donde todos nos ayudamos, nos escuchamos, nos asesoramos y estamos. Miércoles complicado, sí. Muy emocional, la verdad que sí, me toca muy, muy de lleno porque creo que también es algo que venimos construyendo entre todos. Yo arranqué en 2023 y a mí me fueron también metiendo, y cuando uno encuentra un espacio en el cual le gusta Y participar. contaste el otro día que el espacio como que estaba abierto para otro tipo de profesionales que también... Sí, que eso hoy en día lo destacamos porque yo creo que esto, tanto en las empresas como en las instituciones, como en distintos, es importante que cada uno aporte lo que pueda aportar y que sea complementario al resto. Entonces, al principio éramos agrónomos, éramos gente que estaba dentro del campo, y hoy en día hay periodistas, ingenieros industriales, Pero hay cuestiones que nos atraviesan a todos. que nos atraviesan a todos, pero ahí venía el punto en común de que lo que veníamos charlando al principio, de que en verdad muchos estamos buscando también dónde poder aportar, dónde poder impactar, y creo que nos apalancamos mucho entre nosotros para fomentarnos, que eso es lo lindo, y también para formarnos, para formar amigos, para formar gente con la cual uno pueda caminar. Yo repito esto siempre, es una filosofía de vida. El caminar solo uno llega más rápido y siempre pensé que era ese el camino. Siempre mi vieja me decía, yo solito, pero después te das cuenta que uno vive en sociedad, las relaciones son muy importantes y los grupos donde uno participa, tenés que darle vamos a decir, tu mística, tenés que generarlo para que sea un lugar en el cual uno pueda participar y se sienta bien participando. Y vos sabés que algo que veníamos hablando con Vicky que nos atraviesa, y se los quiero consultar porque es algo que a veces uno como joven atropella, va para adelante, quiere, bueno, levanta la mano, che, acá estoy. A veces nos cuesta gestionar esa energía, a veces nos cuesta buscar parar un poco la pelota y decir, che, bueno, hasta acá bien, hasta acá. Y la pregunta va más, yo me imagino que a medida que uno va creciendo, como ustedes también tienen su grupo, su gente a cargo, sus responsabilidades con ustedes y con los demás, vas teniendo también una presión mayor, vas aumentando tus capacidades. Y como ustedes dijeron también, te das esos cabezazos contra la pared, pero ¿cómo lo pueden ir manejando cada vez mejor? Porque es algo Yo creo increíble. que estoy totalmente de acuerdo con esto de que si no se disfruta no sirve. Estoy en una etapa de mi vida donde todo lo que hago es porque lo disfruto. Tengo la suerte de tener un equipo de gente maravillosa, buena gente. De hecho, los vamos eligiendo para que de alguna manera toda la gente que esté trabajando en la empresa esté comprometida, sienta que quiere estar ahí
y que quiere seguir proyectándose. Y me gusta mucho lo que hago y tengo más frentes abiertos que cuando tenía 30, creo. Estoy peor que nunca. Mi marido me dice, más gente que te acompaña, que te ayuda, que te apuntale, cada vez tenés más trabajo. Sí, es verdad. Pero bueno, él ya me conoció así. Ya está. Ya es tarde para arrepentirse. Pero creo que tengo más frentes abiertos que nunca y hoy a la edad que tengo muy alto y muy claro el nivel de disfrute que necesito. Por eso también la empresa va creciendo de una manera muy tranquila, organizada, que bueno, que el que me escucha y yo digo tranquila no me cree, pero para... Ahí es subjetivo el criterio de que es tranquilo. El tranquila no me cree, pero digo, no queremos, digamos, como empresa no tengo como objetivo, y la gente que trabaja en ERCA lo tiene claro, no tengo como objetivo que la empresa sea ni la empresa más grande de sembradora, ni queremos seguir acompañando a los clientes, haciendo una máquina para cada cliente a la medida y a la necesidad de cada cliente, estar comprometidos con la calidad del producto, con el servicio al cliente y el trato personalizado, esa manera de buscar el negocio a medida del cliente y que tenga una linda experiencia. Y por eso te digo que disfruto mucho de la empresa, porque vienen clientes o voy a ver clientes, me invitan a las puestas en marcha a un asado y voy y dejo todo para ir. Por eso digo que hoy estoy en un momento donde la disfruto y priorizo disfrutarla y que la gente que trabaja en la empresa tampoco la padezca, que esté en un ambiente y en un clima de trabajo que lo disfrute y que se quiera proyectar ahí y que quiera agregar valor. No es fácil, pero digo, tampoco... No, es un lindo desafío. O sea, también lo hablamos mucho con Vicky y dentro de la comisión, el poder formar ese ecosistema que uno se sienta bien para participar, para querer y para comprometerse, porque creo que ahí es donde yo valoro mucho el no ser medias aguas, los grises. Capaz que a veces un poco... Existe el gris. Existe el gris. Existe el gris y es bueno también entenderlo. Es bueno también por eso. Siempre uno va aprendiendo. ¿No es cierto que eso sí lo aprendimos con los años? El gris existe y a veces es muy bueno estar. Pero bueno, ahí en es el importante, como dicen, escuchar cada persona, cada historia personal y también A tu edad es cierto que por ahí es más blanco-negro, ¿viste? A la edad nuestra creo que priorizamos mucho el gris, a veces como para no... Hay escala de grises. Hay escalas de grises. Bueno, Hay escala de grises, ¿viste? Todo. Pero me parece importante esto de que gestionan ustedes a través de APRESID Joven y me parece buenísimo que se junten. Yo entré a la comisión directiva de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola siendo muy chica y eran todos unos grosos y muy grandes. O el más chico era la edad de mi papá y algunos podían ser mis abuelos en ese momento y aprendí mucho de ellos y creo que cuando hablas de mentor, yo creo que a lo largo de la vida siempre hay muchas personas que nos marcan y que nos marcan el camino y que nos hacen tomar decisiones importantes. Así que creo que mi papá fue mi referencia mayor y lo sigue siendo y sigue siendo mi gran orgullo, pero creo que a lo largo del camino uno tiene infinidad de gente que lo fue marcando, que le fue enseñando, que la verdad que por eso digo, a esta edad como que me pasa a mí, creo que Fede también, que nos pasa que uno empieza como a devolver un poco todo también lo que le han dado y acompaña a sus equipos desde otro lugar, no sabiéndoselas todas, sino habiendo aprendido de algunos golpes, algunas cosas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya medio que vamos a ir dándole un cierre de vuelta y siempre creo que el público es también el que más sabe que quiere escuchar, por eso vamos a abrir un espacio de preguntas. Acá ya van a ir levantando la mano y se les va a ir acercando un micrófono, así que... Hola.
Bueno, la verdad que hermoso el panel. Tengo una admiración por la familia Silvi. Conozco a la firma Norgermin cuando tenía 2 apellidos. O sea, ya mi edad, mi almanaque, Norgermin y Minola, de aquellos años. A la joven no. Pero muy bueno el panel, heterogéneo. La pregunta es, ¿cómo ustedes están viendo o están pensando, quizás más para Federico y para Marcela, la generación alfa en su vida y en su empresa? La generación alfa, llamémosle nuestros hijos, digamos, nosotros de alguna manera, inconscientemente, hemos recibido un legado que, por lo que veo, ustedes de alguna manera han asistido a ese legado. ¿Cómo ven la generación de vuestros hijos, la generación alfa, en vuestras empresas? Bueno, en primer lugar, una alegría verte, a la cantante ahí que te acompaña también, pero la pregunta creo que es buenísima, porque es una generación completamente distinta. Es la que te obliga a, digamos, mucho más esfuerzo estar con estos chicos que si se cansan o no les gusta algo, se van a trabajar a otra parte o se van a sembrar kiwis, ¿viste? Es difícil. Pero está buenísimo, porque creo que también es un desafío grande esto de poder tenerlos motivados. Creo que lo que más los motiva son los proyectos, el estar siempre ahí tratando de cumplir objetivos. Esto que dice él de que cumplan los objetivos y tampoco estén tan presos de horarios o de esas cuestiones. Después de la pandemia nosotros empezamos a trabajar desde 6 de la mañana a 3 de la tarde, y creo que los chicos van muy bien con eso, porque después tienen resto de día libre como para hacer un montón de cosas, y eso también los motiva a ir a trabajar. Creo que cambió mucho culturalmente todo lo que tiene que ver con esto de que el que se quedaba más tarde o hasta más tarde, a mí me cambió mucho la cabeza con eso también. El que se quedaba más tarde en la época donde estaba mi viejo era el que más comprometido estaba con la empresa. Tremendo. ¿Para qué se quedaba hasta tan tarde? Ni vida tenía, pobre. Y yo también me quedaba hasta tarde porque parecía que estaba mostrando mucho compromiso, ¿me entendés? Y hacía cosas a cualquier hora que las podía hacer al otro día. Entonces digo, cambió mucho todo eso, y lo bueno es que creo que también nosotros fuimos cambiando junto con esta generación que se vino, que no es la alfa, y que la alfa sí es esta de nuestros hijos, y yo lo veo a mi hijo muy responsable. Yo creo que hay de todo, como en todas las generaciones hay de todo, pero creo que hay muchos chicos que valen mucho la pena y que hay que aprender de ellos a entender de qué forma los motivamos, los acompañamos y hacemos que... Hay muchos chicos muy preparados. Yo hablo en lo personal, tengo un equipo de ingenieros donde creo que el 60% de los chicos tienen entre 23, 24 y 26, 27 años. Y chicos y chicas, porque creo mucho en los ambientes mixtos de trabajo, me encantan, creo que se potencian muchísimo y salen cosas muy buenas. El clima de trabajo cambia. Las chicas que tengo dentro de la planta, que tienen a cargo operarios, los operarios las súper respetan. Fue cultural el proceso, pero hoy está total. De hecho, hay chicas soldando, hay chicas pegando calcos, hay chicas lavando en las cabinas de pintura, hay una chica pintando. O sea, creo que también eso nos abrió mucho la cabeza. Venían 10 ingenieros industriales y de los 10, 8 eran chicos y las otras 2 eran chicas, y yo quería una chica para empezar a hacer mixtos los ambientes. Y era mucho más probable que me guste uno de los chicos porque había más oferta. Entonces,
siempre trataba de decir, bueno, no, pero no me cuentes nada de estos 8 chicos. Vamos a ver estas 2 chicas, ¿cuál de las 2 nos gusta más? Porque en realidad es ahí donde uno empieza a generar esta cultura, donde se empiecen a mezclar y empiezan a sacar algo diferente y algo mucho mejor. Era reimpensado en una planta industrial, una fábrica de sembradoras, que hayan tantas mujeres dentro de la planta y jóvenes, como te digo, tengo muchos chicos de entre 24, 23, recién recibidos, hasta chicos de 27, 28, siempre digo sentido común, les digo a todos, sentido común y van a llegar lejos, no piensen que mañana, pasado van a saber todo, porque es imposible que alguien se sienta al lado de ustedes y les cuente todo y aprendan todo. Y los veo, a los que tengo, los veo con muchas ganas. Yo soy una enamorada de esta generación que se viene, porque son cero de juzgar, van para adelante, les gusta mucho esto de no sobresalir, sino ser parte de un equipo. Me gusta mucho estos chicos jóvenes que vienen. Sí, coincido. Creo que la generación son las reglas del juego, ¿no? Uno se tiene que acomodar a lo que viene y los chicos son la nueva regla del juego. Y yo soy más de la idea de sacarles el jugo, porque la verdad que viene una tecnología y una cabeza que hay que aprovecharlo, porque si otros no la aprovechan, nos van a sacar eso nosotros. Entonces, son recontra bienvenidos. Y recién decías algo de cómo manejar la presión. A veces hay que dejarlo que se peguen un palo, ¿no? Para que aprendan, porque hasta que no te pegues un palo no aprendes. Y uno lo va manejando eso y lo va viendo. Y sabe que se va a estrolar y déjalo, y va a aprender y te va a respetar más, porque dijiste, yo te lo anticipé, pero andá. Pero no, creo que vienen con una capacidad y una cabeza, una tecnología que hay que sacarle jugo como a cualquier persona. Cada uno tiene algo bueno para aportar, todos tienen algo bueno para aportar, hay que tratar de detectarlo y saber llevarlo para que rinda y, como siempre digo, que se divierta. Allá hay otro. Buenas tardes. No, yo solo, ¿qué mensaje corto y claro se le puede dejar hoy a los jóvenes que están en la sala para al momento de sus primeros pasos y esos miedos en el ámbito laboral? Un mensajito corto nada más. ¿Qué le podemos dejar? Bueno, yo digo uno, después decís otro vos, dale, y otro vos. Vos sos joven igual, ¿eh? Ella es la más chiquita. Como mensaje, bueno, como te decía antes, lo que me parece importante es que tengan esos sueños bien presentes, que se enfoquen en esos sueños que tienen y que le den para adelante, y que en todo lo que hagan nunca esperen esa retribución o esa vuelta. Que lo hagan pensando en que lo están dando todo, no importa lo que vuelva, porque en algún momento las cosas llegan, pero siempre primero el esfuerzo, el darlo todo, el no guardarse nada, y las cosas llegan, las cosas van llegando. Y siempre eso, no suponer, no tomarse nada personal, vivir una vida tratando de cumplir los sueños, pero no enloquecerse, no tener esa ansiedad que uno tuvo a lo mejor a la edad de ustedes, y todo llega, pero no es todo ya. ¿Viste? A veces creo que la única parte que a veces me resuena y siento un común denominador en los chicos más jóvenes es que yo creo que no me pasaba cuando era más chica, pero esto de todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ayer. No, disfruten el proceso, denlo todo en cada cosa que hagan, aunque no estén en el lugar que crean o aunque no le estén dando el lugar que ustedes creen que se merecen, porque todo llega. Mi mensaje era algo muy similar a lo que dijo Marcela. La frase no es mía, seguro la conocen, que es: tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Nada más, eso. Piensen que todo va a llegar. Es una frase que usamos mucho, de la canción Zona de Promesas de Soda Stereo. La uso mucho. No, como mensaje, 2 cosas es que se la jueguen. La verdad que hasta cierta edad, cuando tenés hijos, empezás a ver otras prioridades.
Siempre digo, mejor arrepentirse de hacer que de no hacer. Me quedo siempre esa frase, la usamos mucho. Y otra es, no hay que nunca dejar de ser joven. Joven es el documento, pero no de la cabeza. Conozco gente mayor que es muy joven de la cabeza y gente joven que es muy adulta de la cabeza. Entonces no hay que nunca dejar de ser joven. Medio como El Principito, ¿viste el libro? Pero bueno, eso nomás. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un... Muchas gracias, un aplauso.